Saludo Día. para David, un saludo para toda la audiencia también de Paraná Medios y para los compañeros ahí detrás de cámaras que hacen esto Mm. posible. Bueno, ¿cuántos años tenés, Esteban? 38. 38, joven. 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 ¿Usa todavía, o sea, usas este estilo de De ropa. oversize? ¿Cómo es que como soy grande no hay A ver. ropa? Ya es difícil encontrar ropa que me quede bien. Ropa que sea más grande va a ser más difícil. Ah, claro, por el Pero- tamaño de físico que tiene. Sí, sí. Ah. En cierto punto, cuando era adolescente, estaban de moda esos pantalones anchos. Pero te agrada, te gusta el estilo. Ahora ya no. ¿Verdad? Ahora prefiero la ropa que me quede un poco más al cuerpo, entonces es más, lo considero más cómodo. Soy del estilo más tradicional, digamos. Clásico. Clásico, del recorte de pelo y cosas así, ¿verdad? No ¿Ah? tanto, no tanto, pero sí, más un poco clásico, pero no tan formal quizás. No soy muy formal en mi vestimenta. Informal total. Un poco, sí, bastante informal. Yo conozco un amigo en común que tenemos. Ujú. Tu amigo también es. No le gusta usar saco. Ah, no. Ah, no, no. Él es, por ejemplo, el estilo, no, si estamos en verano, tengo que venir musculosa, no importa si es la radio, si él es de ese estilo. Si hace Ya, calor, hay que usar bermuda, Sí. hay que ir a la facultad con bermuda, hay que ir con musculosa, si es bien presentable, pero Nada acorde de- a la temperatura. Nada acuerdo. de saco, corbatita. El saco, eso no le gusta. Vos no sos eso. De acuerdo a la ocasión De acuerdo a la ocasión, saco y corbata por ahí en eventos, 15 años, casamientos, esas cosas. En general, para mi día a día uso muchísima bermuda, ando en zapatilla y eso para cuando es verano sobre todo. Entonces, en el día a día soy más casual, uso también. Creo que estaría bueno que en la facultad uno pueda ir con bermuda cuando hace mucho calor, porque en realidad hace mucho calor. Mirá que a estas alturas hay de todo en la facultad. Si vamos por vestimenta, si vamos... Acá nos dicen también, se decía look, dice. Se decía look Era anteriormente. la Sí, terminología más común antes del outfit. Por eso yo estoy más. Sí. Yo pues soy de otra generación. Yo Ah. entré en el programa diciendo look. Look. Y vos ya saliste diciendo No, cómo pero- era el Outfit. 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 El Pero, outfit, dijo él. Y yo sí. ya Sí. dije look. Claro. Son distintas generaciones, pues. No, totalmente. Y los términos también que utilizamos nosotros es distinto, ¿verdad? Sí, son las modas que se van imponiendo en cada generación. Sí, sí. Y vos, Richard, te ves con ese atuendo. Yo no me voy. Yo Se soy te vería muy bien un tradicionalista. pantalón Yo, ancho, una remera grande. no, no. Corte no me de veo, pelo. No me veo. Yo Aritos. siento mucho complejo también. Ya. Hay gente que no tiene complejo, por ejemplo. ¿Verdad? No tiene complejo del físico, de la estatura, de la vestimenta, del color de pelo. Yo soy más clásico. Ya, entiendo. ¿Ah? Yo soy más conservador en ese sentido. Entiendo. Está bien, ¿verdad? Sí, cada uno lo que vista es su forma de hacerlo. Es parte, incluso mucha gente lo considera parte de la expresión de uno, cómo se viste. Yo respeto, por ejemplo, porque algunos lo mal califican al que usa tatuaje, por ejemplo, o que tiene cantidad de tatuajes. Dicen, Salió ¿no? del buen pastor, dicen. Ya medio que le quiere dejar de lado. Me Sí. parece que no es cuestión de calificar por un tatuaje. No, para nada. Creo que va en la dimensión personal e individual de las personas. Cómo quieren expresarse, cómo se ven, se sienten que se ven mejor, cómo a veces también es una representación de algo que quieren manifestar. Entonces, creo que ese terreno Sí. del propio cuerpo y de la propia expresión es algo Sí. evidentemente personal de cada uno. Y es muy, no sé si solo del paraguayo, pero somos mucho de prejuzgar. Sí. ¿Verdad? Por el simple hecho de usar arito, de tener tatuaje, vos decís, no, este es peligroso. Sin embargo, esa persona puede ser más servicial, puede ser más buena persona. El otro día veía un informe de un capo narcotraficante Sí. que tenía su estancia, santo por todos lados, y el tipo Sí, mandaba a matar gente, traficaba droga, pero él se iba en la iglesia, tenía el rosario colgado en su cuello. La apariencia Su- engaña. Sí. Muchas veces eso también. claro, nunca viste las fotos de, por ejemplo, Fat Yamil, el gran empresario ilegal de la frontera de no de Alto Paraná, de Pedro Juan Caballero,
un señor, parece, Sí. una persona que se impone en su presencia muy formal, sin embargo es un tremendo delincuente. Así mismo. Bueno, estamos cerquita ya de la elección. A 10 días estamos en la interna, ¿verdad? A 10 ¿Eh? días. Así que, ¿cómo estamos? Bien, por suerte bien. Estamos preparando nuestra interna, estamos haciendo los ajustes necesarios y ya después de la interna preparándonos para afrontar el desafío más fuerte de la campaña, que son los últimos meses, que es donde realmente va a decidirse el voto de los encarnacenos y las encarnacenas. Entonces estamos preparándonos para dar esa batalla, ¿verdad? Esa batalla comunicacional, esa batalla de ideas. Entonces, estamos en ese proceso. Por ahora las internas nos están consumiendo un poco más de tiempo porque es el procedimiento que tenemos que hacer. Como ya dijimos varias veces, no tenemos en realidad competencia interna, pero de igual manera es un proceso legal al que tenemos que atenernos porque así es como debe ser. Ahora, ¿satisfecho con todo lo que realizaste? ¿Le llegaste a mucha gente? Ya, seguramente tenías muchos conocidos, ¿verdad? Pero siempre es importante que la gente te vaya conociendo también a través de los medios, a través de las redes sociales. Ese acercamiento personal también es muy importante. Sí, por suerte pudimos hacerlo bastante bien. De hecho, todavía falta mucho por recorrer, hace falta mucho por hacer, pero hasta ahora creo que el objetivo principal y el miedo principal que nosotros teníamos, que era que quedemos invisibilizados en una lucha muy mediática entre sectores más poderosos, lo hemos superado, ¿verdad? Se conoce nuestra candidatura, nos reconocen, saben que estamos dentro de la oferta electoral, empiezan a conocer más nuestra oferta, nuestras propuestas, quiénes somos. Entonces, eso es algo que como objetivo hemos cumplido y ahora quedan los otros objetivos, que es tratar de pelear el puesto en la Junta, y para eso tenemos que difundir nuestro mensaje lo más posible. ¿Qué tipo de concejal necesita Encarnación hoy día en esta etapa del año, del campeonato, digamos, 2026, donde uno, si va a hacer comparación con otras ciudades del continente, acá en Sudamérica, tenemos todavía muchas falencias, ya sea en cuanto a infraestructura, calidad de vida que se pueda tener? A nivel país, quizás Encarnación destaca positivamente, pero si salimos, cruzamos la frontera, estamos todavía muy atrás. Sí, para responder eso hay que ver un poco qué necesita Encarnación. Y yo creo que Encarnación, de parte de las autoridades, necesita una nueva inventiva. Por decirlo así, una nueva forma de ver las cosas. Necesita un poco más de frescura, necesita un poco más necesita de una dirigencia que deje atrás las peleas, que deje atrás los enfrentamientos sectoriales, que una dirigencia que piense un poco qué se puede hacer de nuevo, porque estamos ante un escenario, por así decirlo, en donde parece que este crecimiento repentino que tuvo Encarnación se ha estancado, ¿verdad? Necesita un poco de renovación eso, necesita nuevas ideas para tratar de ver, bueno, ante este nuevo mundo que se nos avecina, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos encontrar las respuestas entre todos de qué vamos a hacer, y para eso necesitamos autoridades que tengan primero que nada esa intencionalidad política de buscar nuevas soluciones a los problemas, y buscar efectivamente soluciones a los problemas, porque muchos de nuestros problemas se están tratando con métodos de resolución que evidentemente no están funcionando, y necesitamos nuevos métodos de resolución para hacer que las cosas funcionen. Entonces, para responderte así centralmente, necesitamos nuevas ideas en la Junta, necesitamos una nueva intención, ¿verdad? Una intención real de tratar de solucionar los problemas, empoderarnos de las necesidades que tenemos y empoderarnos de los mecanismos de resolución para esos problemas, y que espero que la mayoría de la Junta tenga ese espíritu para poder llevar adelante las cosas. Muchos de los aspirantes con quienes hemos hablado acá
eh, hablan de problemas cotidianos que tiene el residente, el encarnaceno, y apunta a dar esa solución inmediata. Te dicen cuando necesita el ataúd, yo ahí estoy atendiendo el teléfono. Cuando necesita ir a tal lugar, yo soy el que va por delante y toca la puerta, le facilito las cosas. Forma parte de eso de la tarea del concejal también, el de ser guía y el que lleva solamente ataúd o víveres cuando necesita o sábanas en el hospital cuando falta. ¿Cuál es tu visión sobre eso cuando el enfoque se da a problemas cotidianos que tiene el poblador, el ciudadano? Sí, yo creo en ese sentido que primero no es el trabajo central y no es la función central de un legislador o de una autoridad municipal. Por más de que es cierto que la autoridad municipal es también el primer, como es la primera puerta a la que uno puede acudir para solucionar ese tipo de Debería problemas. haber una dirección o una secretaría municipal, ¿no? En todo caso que... También para eso, pero principalmente lo que no debería haber es falta de sábanas o imposibilidades. O medicamentos en el hospital. O medicamentos o imposibilidad de la gente Claro. de conseguir un ataúd para sus muertos. Eso es triste ya, pero es triste a niveles muy, muy profundos el hecho de que uno tenga que recurrir a una autoridad Sí. para obtener un ataúd para enterrarle a su muerto. Y un ataúd otra vez, o sea, para enterrarle ya. Claro, para enterrarle ya, que es la falla sistémica de todas las cadenas de cuidado que no existen en el Estado. Entonces, desde el hecho de que estás en un sometimiento económico tal que no tenés la posibilidad de comprar un ataúd, hasta el hecho de que no hay ninguna institución a la que vos puedas recurrir siendo una persona con falta de posibilidades económicas para agenciarte eso. O que estés cumpliendo con tu rol también de pagar tus impuestos. Claro, que finalmente generalmente se termina siendo una labor de asistencia social, pero muy politizada o muy puesta en vista de que hay alguien que te está dando eso, ¿verdad? Yo no quiero ser alguien que te está dando un ataúd para que... Para poner en tu historia. Para poner en mi historia. A mí no me haría sentir orgulloso eso. Darlo como algo mío, ¿verdad? Como algo de que yo estoy gestionando esto para que vos tengas la posibilidad de enterrarle a tu muerto. Yo quiero que eventualmente haya una oficina que atienda ese tipo de casos de una forma estandarizada, ¿verdad? Pero también que haya una institución que se preocupe de solucionar los problemas que te llevaron a tener que pedir por favor que te den un ataúd. Entonces, todo ese tipo de cosas. Es cierto que la municipalidad es ese órgano cercano a la gente que necesita solucionar los problemas y no siempre los problemas son estructurales, a veces son problemas cotidianos. Pero el problema, valga la redundancia, es cuando no estamos solucionando las cuestiones estructurales y nuestras instituciones solo se dedican a resolver pequeños problemas cotidianos Sí. que en realidad no le van a poder resolver al grueso de la gente. ¿Cuántos problemas de ese tipo va a resolver un concejal o una municipalidad? Ponele que resuelva de esos 100 al año en una gestión muy buena. ¿Cuántos habitantes somos? ¿Cuántos problemas tenemos en general en Encarnación? Nosotros tendríamos que estar resolviendo problemas estructurales a la par de contener los problemas cotidianos que se van dando. Pero centrarnos solo en la resolución de problemas cotidianos me parece que es poco para lo que representan las autoridades. En cuanto a proyectos y propuestas, ¿crees que lo tuyo se diferencia con el resto, Esteban? Yo creo que sí, porque nosotros tenemos diversos enfoques para tratar un poco algunas cuestiones que consideramos clave, ¿verdad? Cuestiones que consideramos clave son, por ejemplo, la infraestructura de movilidad de la ciudad. O cuestiones que consideramos clave son, por ejemplo, la economía de la ciudad. O cuestiones que consideramos claves son, por ejemplo, el desarrollo cultural de la ciudad. Y quiero enfocarme un poco en estos 3 puntos, porque, por ejemplo, necesitamos una nueva forma de entender
el problema del transporte público en Encarnación para ofrecer una solución real. Porque ¿qué vemos hasta ahora? Vemos que después de muchos años que se está tratando de encontrar una especie de solución al problema del transporte público, lo único que tenemos como resultado es un empeoramiento constante del servicio para una población que va creciendo a una escala muy fuerte. Entonces, estamos creciendo mucho en cantidad de población, se está complejizando nuestra ciudad, estamos necesitando hacer más traslados para todo y nuestro servicio de transporte está empeorando. Entonces, evidentemente las soluciones que se plantean no están funcionando. Nosotros planteamos otras soluciones. Nosotros planteamos, bueno, vamos a tratar de ver que la gente esté más empoderada con las necesidades que tiene, que los proyectos de transporte se hagan en función a las necesidades de la gente y no en función a los deseos de las empresas, que es lo que está pasando ahora. En ese sentido, Esteban, sí. Estamos solucionando, por ejemplo, le damos solución a la gente o parte de la solución cuando se habilitó el gran hospital del sur, el gran hospital de Itapúa. Pero le ponemos otro problema a la gente. Le sacamos del centro y le mandamos a 5 kilómetros de Encarnación. ¿Cómo Claro. llega? ¿Cómo se va el ciudadano ahí? Gasta más combustible, tiene que gastar en transporte, tiene que pagar Volt, Uber, al de Itapúa. ¿Verdad? Que le dimos parte de la solución, pero en contrapartida se genera otro tipo de problemas. Claro, pero ese tipo de problemas, ponele que van a existir, porque ponele que no tenés dónde construir en el centro. Claro. Ponele que tengas ese problema, ¿verdad? No conseguís, está demasiado caro conseguir un terreno adecuado en el centro, ya está saturado el centro, tenés todos esos análisis, entonces lo llevas un poco más lejos. Sí, pero la solución del claro, transporte. Pero fíjate que nadie pensó, fíjate un poco en el gran hospital. Sí. Fíjate que no está pensado ahí, ni siquiera una parada de ómnibus tiene. Ni siquiera veredas adecuadas tiene, ni siquiera pasos peatonales adecuados tiene. ¿Verdad? Está todo pensado para que haya una sola ruta de acceso por ruta sexta y termine ahí. Terminó el hospital, terminó el camino, por ejemplo, Sí. en vez de hacer una circunvalación hacia el otro lado de la ciudad. Yo decía, ¿verdad? bueno, ¿qué hace el accidentado, por ejemplo, que viene de En ruta ruta sexta? El de ruta 1, por ejemplo. Ruta 1, tiene que pegar toda la vuelta por ruta sexta y entrar hasta el hospital. Sí. Sin embargo, si se pensaba eso, en obra de vialidad se puede atravesar por Cuatro Potreros, por Quiteria, en fin. Claro. Ahí por ruta 1 ya llegás en 5 minutos, está Sí. en el hospital, ¿verdad? Cuestiones básicas que no se pensaban y que ojalá eso se pueda solucionar porque hay tiempo todavía. Claro, y la cantidad de gente que tiene que ir ahí no tiene ni siquiera parada de colectivo. De hecho, no había colectivo hasta hace poco. No se pensó ese proyecto con la cuestión de movilidad encima. Se puso un camino porque era demasiado evidente que tenía que haber un camino hasta el hospital. Pero más allá de eso no se pensó. Entonces, ese tipo de pensamiento nuevo queremos traer. Sí. Queremos realmente solucionar los problemas de la gente y no casarnos con que las soluciones tienen que satisfacer a ciertos grupos empresarios que están en disputa. Porque, por ejemplo, con el transporte eso ha pasado. Se ha intentado satisfacer los deseos de distintos grupos empresarios y eso ha generado su propio conflicto y hasta ahora no hay absolutamente ninguna medida en los últimos, te diría, 15 años para solucionar los problemas del transporte en Encarnación, en una ciudad que creció y que su transporte se ha degradado. Pero me parece que la responsabilidad es compartida y no es solo de un sector. La deficiencia del transporte público en Encarnación. Es que- Autoridades, empresarios, gente. Porque el otro día se manifestaban y habían cuatro personas manifestándose. Si la ciudad sale a expresarse, yo creo que rápido se va a solucionar también. Por Sí. eso hablo de una responsabilidad compartida. Sí, yo sé eso, pero yo no quiero culparle al lado más débil de la ecuación. Que Nunca. el ciudadano. Que es el ciudadano, es el usuario. El usuario está enfrentado a problemas, ¿verdad? Y tiene que resolver los problemas que tiene. Claro. Y manifestarse en este país generalmente es un problema. Sí. ¿Cómo haces nosotros- para faltar a tu trabajo? ¿Cómo haces y para faltar a tu trabajo? ¿Cómo haces para que tu manifestación sea efectiva
¿verdad? Cuando una manifestación que pretenda ser efectiva o que haga acciones efectivas siempre se encuentra con la persecución policial y judicial, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es difícil hacer en este país. Y tenemos una tradición que nos legó la dictadura lastimosamente de que es difícil movilizarle a la gente en ese sentido. Pero no carguemos el problema sobre el actor más débil de toda esta cadena, porque finalmente el usuario es el que no tiene participación en estas cosas. Hay que decirlo, los distintos grupos de usuarios que se han conformado para tratar de encaminar un poco las necesidades dentro de la gestión de transporte han sido sistemáticamente ninguneados por las autoridades, en donde las autoridades de uno y otro sector solamente ven esos grupos como la posibilidad de tener inserción dentro de organizaciones sociales para recolectar réditos electorales. Es eso nomás. Más allá de eso, no se piensa en tener a la población como un actor central en la solución de estos problemas, cuando es el actor central de la solución de los problemas. Es más, yo te diría que debería ser la representación ciudadana la que dicte los lineamientos de lo que necesita el transporte público, y después los técnicos, los empresarios, las autoridades son las que deben diseñar cómo solucionar esos problemas. Pero este problema existe. Este problema es grave, este problema nos está llevando a que tengamos niveles de tráfico impresionantes en cualquier hora ya prácticamente en Encarnación, y eso hace que tengamos un montón de problemas que afectan principalmente a la gente común. No le afecta a los empresarios del transporte, no le afecta a las autoridades, le afecta a la gente común. Totalmente. Las medidas municipales que le han costado, no sé si llamarle popularidad, credibilidad, confianza, aceptación a la administración actual, ¿qué pensás de esas medidas municipales? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el SEM, como por ejemplo la tercerización de la recolección de basura, que suelen utilizarse como discurso para decir que esta administración ha atentado contra los intereses del ciudadano. Así literal es el discurso contra la administración actual. ¿Qué pensás? ¿Coincidís con ese argumento, con ese relato, o tenés tu propia visión? Mira, hay dos visiones que uno principalmente ve en la gente, dos opiniones principales acerca de esto, ¿verdad? Por ejemplo, el SEM tiene dos visiones principales. Algunos te dicen, pucha, estoy gastando un montón porque tengo que venir a trabajar acá, al centro de Encarnación, y en estacionamiento se me va muy buena parte de mis ganancias. Y la otra visión que te dice, bueno, ahora es más fácil estacionar en el centro, ¿verdad? Que antes de esto era muy difícil y ahora se ha hecho más fácil. Yo creo que más allá de eso, hay una cuestión que es incluso más grave, ¿verdad? Que es el hecho de que este ordenamiento de tráfico parece hacerse en base a una necesidad empresarial o a un interés empresarial. Porque, ¿cuál es o sea, la municipalidad tiene que cumplir esa función eventualmente. El ordenamiento del tráfico es una función municipal. Entonces, ¿por qué para esa función municipal que utiliza un derecho municipal, o sea, una competencia municipal que es el ordenamiento del tráfico, para la cual nosotros pagamos impuestos, que utiliza funcionarios municipales, está generando ganancias para una empresa privada? Y te diría lo mismo sobre el servicio de recolección. El servicio de recolección, mucha gente dice, ha mejorado el servicio y ha llegado a lugares donde no llegaba, ¿verdad? Sí, ha llegado a lugares donde no llegaba. Eso es ahora, eso es la mejora de ahora. Pero es una función que deliberadamente la municipalidad no estaba cumpliendo. Si no puede llegar a una zona y viene una empresa que puede llegar a una zona, evidentemente llegar a esa zona es rentable. Entonces, si la municipalidad no tiene problemas de rentabilidad con ese proyecto, ¿cuáles son los problemas? ¿Verdad? Nosotros tenemos una visión
medio extraña de creer que el Estado es una fuerza minúscula y con capacidad real acotada, ¿verdad? Y creemos ver en el sector privado una capacidad tremenda para llevar adelante cosas. Cuando las lógicas de ganancia o de sostenibilidad financiera de las medidas en uno y otro lado son diametralmente distintas, y el Estado tiene, o las instituciones estatales tienen una gran ventaja, que es la capacidad de empatar nomás financieramente para seguir sosteniendo el sistema. No necesitan generar ganancias para nadie, ¿verdad? Necesitan empatar para sostener el sistema, y esa es una ventaja que no se aprovecha. Y si el servicio de recolección de basura era deficiente, no es porque hay una imposibilidad real de que eso sea eficiente, es porque evidentemente las instituciones encargadas de eso no se han propuesto que ese servicio sea eficiente, sea eficaz, llegue a todo el mundo. Pero que no es imposible que sea de calidad el servicio. Pero para nada, o sea, si una empresa está haciéndolo y sacando ganancias de eso, o sea, materialmente, ¿cómo la municipalidad no podría hacerlo? ¿Verdad? Y ahí hay un punto que tiene que ver con cuál es la responsabilidad de la municipalidad en términos de solucionar los problemas de las personas. Porque, bueno, esta licitación que se hizo, por ejemplo, para el servicio de recolección, podés decir, sí, la empresa está cumpliendo su trabajo. ¿Por cuánto tiempo va a cumplir bien su trabajo? Si no cumple bien su trabajo, ¿qué posibilidades tenemos de hacerle que cumpla? ¿Cómo podemos hacer que cumpla su trabajo efectivamente? ¿Verdad? ¿Por cuánto tiempo le hemos dado esta potestad? ¿Verdad? Esa potestad que le damos se hace en qué condiciones. ¿Verdad? Todo eso queda en terrenos muy oscuros, que no están siendo aclarados debidamente, y que si bien uno puede estar un poco más satisfecho con el servicio de recolección, es evidentemente algo que no tenemos claro cómo va a avanzar en el futuro, ¿verdad? Y es un servicio que la municipalidad debe brindar, y es su potestad brindar, que no termine siendo como generalmente terminan siendo las cosas, que finalmente cuando las acciones no se realizan, le estamos culpando a una empresa, ¿verdad?, que ha tercerizado el servicio, cuando la responsabilidad es de las instituciones. Pasa lo mismo con el caso del Potidí, por ejemplo, esta contaminación que tiene mucho que ver con el mantenimiento de las estaciones de bombeo de la red cloacal, termina usándose como excusa ese tipo de temas de que hay una empresa que tiene que mantener esto, que después se le cambia a la empresa, que es responsabilidad de una empresa tercerizada. No, las responsabilidades son de las instituciones. Si la institución decide afrontar su responsabilidad a través de la tercerización, eso no quita que siga siendo responsable, ¿verdad? Entonces, parece ser que estamos delegando responsabilidades permanentemente en instituciones que no tienen la necesidad de responder, ¿verdad? Porque una empresa no tiene la necesidad de responderte a vos, ciudadano, porque no hace algo. En síntesis, no corresponde la tercerización. Y yo creo que no corresponde. Yo creo que se podría haber hecho de la mejor manera, de una manera normal. Y a tu pregunta de qué se hace cuando la autoridad de turno no está cumpliendo y no está haciendo que la municipalidad otorgue un servicio como tiene que ser. Y se reclama. Y eso es lo que no se hace, ¿no? Y eso es lo que no se hace. Yo creo que la protesta tiene sus inconvenientes en Paraguay. Y hay que entender un poco también eso cuando uno habla de las cosas. Yo creo que la gente está poco movilizada, pero también está poco movilizada porque ha perdido referentes populares de movilización, ha perdido cierta esperanza en un futuro distinto, ¿verdad? Y hay resignación. Hay resignación porque también hay persecución a la protesta, porque también hay ninguneo a la protesta, porque también hay utilización electoral de la protesta.
Y porque también tenemos una cultura que ha reprimido históricamente a la protesta. Entonces, si uno no ve... Son vagos, los vagos están saliendo a Claro, manifestarse. exactamente. Y eso lo escuchás en todos los medios, Sí. ¿verdad? Y más todavía si por ahí tu protesta es efectiva y el Poder Judicial decide perseguirte. Ahí es peor todavía, ya sos un bandido, ¿verdad? Cuando lo único que haces es tratar de buscar una respuesta ciudadana a un problema que se tiene que solucionar porque lo estás sufriendo vos y lo está sufriendo un montón de gente. Escuchando así a los que aspiran llegar a la intendencia, donde finalmente el intendente de turno va a tener la posibilidad de tomar decisiones, ¿hay alguien que tenga alguna visión, digamos, que apunte a esto, de que el servicio municipal sea efectivo, sea de calidad, no tener que recurrir a otra instancia para poder realizar un trabajo que le corresponde netamente al municipio? Sí, nuestra candidata a intendenta. Nosotros estamos en un proyecto que tenemos O sea, candidatos. se comparte toda esta visión. Claro que sí. Es que esta es la visión de nuestros ejes de 5 puntos. Yo te cité algunos, estamos tratando principalmente ahora 2, ¿verdad? Que son el tema de la infraestructura y el transporte, que es uno de los ejes de nuestro programa de trabajo, y el tema de el cumplimiento de los servicios municipales, que es otro eje en donde nosotros queremos dar una visión un poco más cercana de la municipalidad hacia la población. Queremos compartir una visión en donde todo lo que haga y todo lo que todo lo que tenga la información la municipalidad en términos de su estado actual, o sea, con quién se tiene contratado tal cosa, cómo está la situación financiera, qué servicios cumplimos, qué servicios no cumplimos, qué queremos cumplir, qué proyectos estamos tratando en la Junta. Todo eso tiene que explicarse a la gente constantemente y de manera abierta, pública, y tratando de llegar, efectivamente tratando de llegar, porque no es lo mismo decir, no, todo esto está informado, todo esto se puede, vos podés agarrar, pedir una nota y pedir el acta de la sesión de tal fecha, o vos podés ver en tal sitio las contrataciones públicas, ¿verdad? Sí, pero uno tiene que cumplir un rol más activo en eso. No, la información no es algo que el ciudadano que no tiene tiempo de buscar tenga que empezar a buscar por mecanismos que no conoce y por engranajes institucionales que le resultan difíciles incluso en su lenguaje. La municipalidad y las autoridades municipales tienen que informar permanentemente de qué hacen, de qué plantean, y de qué proyectos tienen y de cómo se están dando las discusiones. Entonces, para terminar nomás, en ese sentido, nosotros tenemos un proyecto electoral completo. Tenemos candidata a intendenta, la señora Carmen Espinosa, ¿verdad?, que comparte también estos proyectos. En cualquier entrevista que veas de ella también podés ver eso. Tiene estas mismas líneas. Y tenemos una lista completa para la Junta Municipal que encabezo yo. En ese sentido que estás manifestando, ¿crees de que la municipalidad puede recaudar mucho más de lo que está recaudando tomando el toro por las astas? Por decirlo de una manera, no delegando o tercerizando y desligándose del problema, sino que asumiendo ese compromiso y brindando los servicios que hoy por ahí brinda una empresa privada. Pero por supuesto, vos fíjate que, por ejemplo, en los periodos de mayor optimismo, por ejemplo, cuando entra una nueva administración municipal, automáticamente, ¿qué mejora? La recaudación. La recaudación siempre mejora cuando, por ejemplo, viene una nueva autoridad municipal. Cuando hay esa confianza, que generalmente se tiene por una autoridad nueva, cuando existe esa confianza repercute directamente en la recaudación. Porque uno como ciudadano que paga sus impuestos dice, bueno, voy a pagar, no voy a hacer ningún intento de evitar pagar esto, voy a pagar porque es mi responsabilidad, porque creo que esto va a funcionar, entonces voy a ayudar a que funcione. Entonces, esa confianza es trascendental y esa confianza se genera respondiendo a las necesidades de la gente, cumpliendo lo que tiene que cumplir una municipalidad. La municipalidad tiene que ser ese primer foco de solución de los problemas de la gente. Por ahí no tiene capacidad para solucionar grandes problemas estructurales,
pero tiene capacidad para ir solucionando de a poco los distintos problemas que va teniendo la ciudad, que va teniendo la gente de Encarnación. Entonces, tiene que estar ahí la municipalidad, tiene que ser ese brazo y tiene que responder a la gente que forma parte del municipio. Ahora, Esteban, mirando así, si te llegan a elegir y llegas a ocupar una banca en la Junta, ¿cuál sería la prioridad hoy en Encarnación a solucionar inmediatamente? La prioridad inmediata es, para mi gusto, en términos de infraestructura. Nosotros primero lo que tenemos que hacer es plantear una solución real en el tema del transporte público y plantear una solución real en el mantenimiento del estado de nuestras calles, ¿verdad? Y después a partir de eso, ir desarrollando, solucionando el resto de los problemas viales que existen. Pero yo creo que esa es una cuestión principal y urgente, y otra de las cuestiones principales y urgentes es la contaminación de nuestros cauces hídricos. Creo que es demasiado evidente el nivel de contaminación que hay, es demasiado grande la desidia de las autoridades al respecto, y es un tema que hay que tomarlo porque los distintos tipos de soluciones que se pueden realizar no pueden ser hechas por organizaciones sociales. O sea, para limpiar el Potidí, solucionar el problema de las estaciones de bombeo que no funcionan, hacer las obras necesarias para reencauzar eso, hacer los estudios correspondientes para saber cuáles son las soluciones a largo plazo que se deberían plantear, no son cuestiones que pueden hacer organizaciones ciudadanas, son cuestiones que tienen que hacerlo las autoridades. Las autoridades son las que tienen el poder, tanto la entidad binacional Yacyretá, que es la gran responsable de esto, pero también la Municipalidad de Encarnación, que es la que tiene que preocuparse por su recurso inmediato, ¿verdad? Y también las otras municipalidades que están, que también comparten ese recurso, pero estamos hablando de Encarnación, entonces... Estábamos hablando de lo cotidiano, de los problemas de lo cotidiano en Encarnación. Y hoy, en época electoral, escuchamos propuestas, soluciones, y algunos son parte actualmente de la autoridad. O sea, Sí. podían haber hecho y por qué no lo hicieron y por qué ahora salen a decir lo vamos a hacer. Claro, ese es un cuestionamiento que existe y ese cuestionamiento es real porque tenemos por ahí la condición que uno podría decir que debería ser algo positivo porque te da más brazos a los que acudir. Tenemos la condición de que el oficialismo en la municipalidad es distinto del oficialismo nacional. Son dos grupos políticos distintos. Entonces tenés los recursos y la autoridad municipal de un lado del espectro político y los recursos y la autoridad nacional del otro lado del espectro político. Entonces de algún lado te tendría que venir solución. Si no está viniendo solución, es por algo. Entonces vamos a ver por qué no nos están viniendo soluciones. Mi diagnóstico sobre por qué no están viniendo soluciones a los problemas es que estamos en una crisis política nacional muy fuerte que nos ha impedido a gran parte de la clase política poder entender que nuestro rol es la solución de los problemas de la gente. Y pasamos a entender el rol político en general como por ahí bastiones de una lucha entre ideológica, entre sectaria, entre incluso familiar, que solamente se resuelve en sí misma. O sea, la política parece estar resolviendo solamente o tratando de resolver solamente los problemas de la política, y estamos dejando de lado los problemas reales que tiene este país en una época del mundo en donde cada vez vamos a tener más problemas porque estamos en una incertidumbre global tremenda. Parece que no hay nada sólido a lo que recurrir a nivel mundial. El mundo del trabajo está siendo transformado de una manera tremenda. El mundo político está en
en desorden, por así decirlo. La amenaza de la guerra es constante en todos lados, la amenaza del narcotráfico es constante, la amenaza de los grandes poderes que quieren dominar a la población es constante. Y nosotros estamos en ese mundo y parece que en vez de proponernos ver un poco, bueno, vamos a resolver nuestros problemas para poder enfrentar ese mundo de incertidumbre que se nos viene encima, estamos en la política paraguaya simplemente resolviendo nuestros propios problemas, de si nos juntamos o no entre nosotros para hacer una alianza para destronarle al Partido Colorado, o el Partido Colorado cómo hace para mantener el poder y evitar que la protesta social le tumbe un gobierno o un funcionario. En ese tipo de cosas estamos en la política paraguaya, lastimosamente. La política paraguaya tiene que ponerse a la altura de la situación. Y todo eso, aunque parezca un escenario nacional e internacional, un escenario más macro, termina repercutiendo, porque lo que hacen las clases políticas locales es simplemente servir a reproducir eso. O sea, sigue reproduciendo ese mismo esquema en vez de dedicarse a solucionar los problemas. Entonces, cuando tenemos dos fuerzas políticas que pueden ofrecernos soluciones, una con recursos municipales y de la gobernación ahora, y otra con recursos nacionales, y ninguna está solucionando el problema, entonces el problema es ese. El problema es que tenemos un estatus político que no está solucionando el problema. Por eso nuestro proyecto también trata de ver esa cuestión. Nosotros queremos hacer un cambio político, y ese cambio político se va a dar a largo plazo, se va a dar con un recambio generacional también, se va a dar en la medida en que las nuevas fuerzas y los nuevos intereses y la población con ideas nuevas se involucre y pueda apostar a la concreción de proyectos de cambio, pero también se va a dar de a poco y queremos que se empiece a dar por Encarnación. Esteban, en cuanto a tu involucramiento en la política, venís ya siguiendo muy de cerca todo el proceso de este periodo que se está yendo. No es que te metes ahora nomás, sino que vos venís ya viviendo la política como ciudadano común, ¿verdad? Como un ciudadano encarnaceno, y también conociendo lo que tus representantes están haciendo actualmente. Claro, yo estoy, por ejemplo, dentro de la militancia política desde 2015. ¿Verdad? Desde 2015 estoy militando activamente en lo que es la política partidaria en Paraguay, ¿verdad? Que antes de eso sí no tenía esa militancia política, tenía intereses en los debates, tenía intereses en las cuestiones que se iban proponiendo, ¿verdad? No estaba dando nomás ese paso a la entrada en la militancia política activa antes de eso. Y estoy en ese proceso desde hace mucho, desde 2015. Estoy en ese proceso en donde hemos tenido distintos trabajos. En cierto momento hemos apoyado a la administración actual en el primer periodo, en una etapa del primer periodo, porque vimos que había un deseo, sobre todo ciudadano, de construir algo nuevo para Encarnación. Yo creo que ese deseo de construir algo nuevo para Encarnación en gran medida ha quedado trunco, en gran medida se ha perdido en discusiones estériles, se ha perdido en debates, se ha perdido en peleas extrañas, y se ha perdido sobre todo en una falta de visión para cumplir esas demandas de la ciudadanía, y hemos tenido un deseo del ciudadano encarnaceno de una Encarnación que no se ha cumplido. Yo creo que no se ha cumplido, yo creo que estamos estancados en una cuestión en la que no sabemos para dónde vamos a ir. Entonces tenemos que romper primeramente ese estancamiento para poder generar las condiciones para solucionar realmente nuestros problemas. Esteban, te pregunto, esta coyuntura política que se da en nuestro país, que es muy común, el tema de tener un control institucional, una persona que llega con un pensamiento diferente, con una idea diferente, ¿es posible meterle a la mayoría en ese proyecto, en esa idea que uno tiene? ¿O es nadar contra la corriente?
o si tenés un fundamento claro, podés llegar al convencimiento de un colega. Tenés una idea, pero sos minoría. Sí. Pero si tenés un fundamento fuerte, ¿podés convencer a tus colegas de realizar ese proyecto? Es que yo creo que es fundamento y es actitud. Yo creo que tenés que tener el fundamento porque el fundamento es la parte racional de las cosas y vos tenés, lo que vos propones tiene que ser racional, tiene que estar sustentado en una realidad porque eso va a hacer que sea posible. Pero otra cosa que va a hacer que sea posible es la actitud y es la capacidad de encontrar lazos que te unan con otra persona y encontrar lazos que te permitan hacerle ver a alguien el punto de vista real que vos estás tratando de transmitir. Yo no creo que nadie, ninguna autoridad sea ajena a la solución de los problemas de la gente, en la medida en que puedan entender los problemas de la gente y en la medida en que podamos trazar líneas de diálogo y trazar líneas de comprensión. Nosotros tenemos una historia política marcada por la violencia y una historia política marcada por el enfrentamiento en reposiciones que a veces hasta no parecen muy distintas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, o lo que yo me propongo hacer es, una vez en la Junta, bueno, yo tengo que explicar por qué esto que yo estoy proponiendo es bueno, es la mejor solución. Y aparte de explicar, tengo que agarrar y relacionarme con cada uno de los concejales y decirle, mira, esto es bueno. Un montón de gente que incluso a vos te apoya, que a vos te votó, que forma parte de tu capital político, se va a estar beneficiando con esto. Si hacemos así las cosas, vamos a tener estos beneficios para la municipalidad a mediano y largo plazo. Vamos a poder construir un poder que pueda hacer más cosas a la medida que vaya acumulando. Porque ahora estamos hablando de problemas de transporte, estamos hablando de los problemas de nuestros cauces hídricos, estamos hablando de problemas en nuestra infraestructura, estamos hablando de problemas en nuestra economía local, pero una vez que vayamos solucionando esos problemas, vamos a proponernos otros objetivos y vamos a poder cumplir objetivos más ambiciosos. Entonces, para poder desarrollarnos y para poder cumplir objetivos más ambiciosos, tenemos que empezar por acá. Yo creo que a todos los actores políticos, o casi todos al menos, se les puede convencer, y no solo convencer, se les puede hacer entender que esta visión que nosotros tenemos de las cosas es una visión que a mediano y largo plazo genera desarrollo, y el desarrollo genera estabilidad y la estabilidad genera soberanía. Y eso nos va a permitir construir un poder que pueda finalmente, en ese proceso, solucionar los grandes problemas estructurales de este país y prepararnos para el futuro que se nos viene. Y en eso yo no creo que tengamos demasiada oposición. Yo creo que hay muchísima gente en todos los partidos con capacidad real de llegar a la Junta Municipal que puede compartir ese tipo de visiones. Hay que hablar, hay que convencernos entre nosotros, hay que discutir nuestras diferencias y eso hay que proponer. Pero nosotros lo que proponemos es ser una fuerza activa para eso. Queremos ser una fuerza activa, queremos ser una fuerza que desde la municipalidad, desde la Junta Municipal, pueda efectivamente plantear esta visión de la solución de los problemas, pueda convencer a los demás sectores de que tenemos que empoderarnos de la solución de los problemas porque es la única manera que vamos a poder generar desarrollo y a partir de eso trabajar todos juntos, con un sentido democrático, con un sentido de entender la participación de cada uno y el rol de cada uno en la sociedad. Yo creo que eso es lo que nosotros vamos a proponer para zanjar justamente ese problema que suele haber de que entramos a la municipalidad, por ejemplo, entra uno o dos concejales de una línea política y terminan pudiendo hacer poco porque su capacidad de negociación es acotada. Nosotros tenemos que tratar de saldar eso a partir del consenso. ¿Ven con posibilidad real de que llegue el equipo en sí y que Carmen sea también la intendenta? Porque del otro lado vemos
peso económico, peso partidario, funcionarios públicos también, dependiendo de cada partido, tiene su propia gente. Nadie, por sentido común, quiere patear su olla, siempre va a querer mantener su espacio. Y ustedes ahí como una alternativa también. ¿Existe posibilidad, chance de que llegue Carmen a la intendencia y en tu caso a la Junta Municipal? Sí, tenemos esa posibilidad. Es cierto que es difícil. Es cierto que estamos compitiendo contra titanes económicos, pero existe esa posibilidad. La democracia da esa posibilidad. Esa es una posibilidad que tenemos nosotros y que vamos a tratar de llegar a eso, ¿verdad? Y en el camino, si no llegamos, vemos a qué llegamos, ¿verdad? Y desde donde lleguemos, vemos qué podemos hacer con lo que tenemos. Otra de las visiones que se suele tener también es que el objetivo de la política es llegar a el gobierno. El objetivo de la política no es llegar al gobierno. El gobierno es un gran instrumento para la política. Pero el objetivo de la política es transformar a la sociedad. Se llega al gobierno para transformar a la sociedad. Se llega al gobierno para solucionar los problemas estructurales. Se llega al gobierno para convertirnos en lo que queremos ser, ¿verdad? En lo que nosotros creemos que tiene que ser Encarnación, en lo que nosotros creemos que tiene que ser el Paraguay. En ese sentido, la labor no se agota en una elección. O sea, el trabajo político y esta propuesta política que nosotros hacemos no se va a agotar en esta elección, independientemente de si ganemos la intendencia y metamos 6 concejales o si no ganemos la intendencia y metamos 2, 3 concejales. En cualquiera de esos escenarios, este proyecto político no se va a agotar ahí. De hecho, ahí va a empezar. Esteban, muchas gracias por estar. No, muchas gracias a vos, Richard, muchas gracias a David y siempre es un gusto estar compartiendo acá con ustedes. Bueno, Esteban Cheraniuk, precandidato a concejal municipal de Encarnación. Nosotros vamos al móvil Shell de Radio Paraná. Está la compañera Liz, te escuchamos. Adelante. Sí, muchas gracias, compañero. Nosotros nos encontramos en el barrio San